Así también, bajo la forma del mal de ojo, encontramos la envidia, por ejemplo, en el mundo árabe, y si bien esto está hoy muy difundido en todas partes, el amuleto que la conjura no es otra cosa sino un ojo, ¿no? Esos ojos celestes y azules, que seguramente todos conozcan. En Roma, por otra parte, vamos a ocuparnos de esto igual después, el amuleto contra la envidia era el falo. Literalmente, dibujos o colgantes representando el falo se exhibían frecuentemente como medio de conjurar el mal de ojo. Todo esto sigue muy vigente en la actualidad. Pulseritas rojas, remedios contra el gualicho, contra el ojeo, curar el empacho, la lista es interminable. Sin embargo, la envidia hoy se presenta bajo una modalidad particular. La vidriera que constituyen las redes sociales implica el borramiento del espacio de lo privado, el espacio de lo íntimo, dando pie a una mostración constante de un recorte cuidadosamente curado de la forma de vida personal. Es decir, un exhibicionismo que bordea la obscenidad. Encontramos allí también el sesgo superyoico en el modo de vivir la envidia en la época actual, como un imperativo de hacerse envidiar, espejado en el imperativo de mirar envidiosamente a los otros. Las manifestaciones clínicas de la envidia no siempre son tan evidentes, es decir, que implica un trabajo localizar la envidia como una posible fuente de malestar. La fenomenología tiene que ver especialmente con la inhibición, la postergación del acto y la angustia, pero muchas veces, pese a dar testimonio del influjo del imperativo superyoico, los pacientes pasan periodos prolongados de su análisis sin hacer alusión alguna a la cuestión de la envidia, ni al objeto de la misma, solo para encontrarlo mucho después. Quizás pasan años en el recorrido de un análisis para que aparezca la confesión o el elemento de la envidia. Esta es entonces una cuestión fundamental que tenemos que tener en cuenta, el carácter inconfesable de la envidia. Parece ser lo más difícil de verbalizar, lo último que arriba a una confesión por parte de quien la experimenta. Bueno, es algo que vamos a retomar y a esbozar algunas hipótesis al respecto. Pero hay otro elemento llamativo en la envidia, y es que frecuentemente la envidia, o lo que se envidia en el otro, son elementos que el que envidia no necesita ni quisiera tener. Lacan, a propósito de esto, cita con frecuencia a San Agustín, que es un kleiniano avant la lettre, podríamos decir, porque describe una escena donde un niño mira envidiosamente a su hermanito colgado del pecho de la madre. Es un pasaje de las Confesiones. Lacan aclara que es un niño que ya no necesita amamantarse y que sin embargo exhibe su envidia ante su competidor prendido del seno materno, ¿no? Un niño que ya no está en edad de amamantarse, pero envidia a su hermanito amamantándose del seno materno. Pero bueno, antes de entrar en la conceptualización lacaniana, me parece que conviene repasar un poco la genealogía del concepto de la envidia en psicoanálisis. Entonces vamos a ir primero, obviamente, con la envidia en Freud. La cuestión de la envidia aparece en Freud con mayor frecuencia en sus hoy tristemente célebres puntuaciones sobre la envidia del pene. Es decir, que para Freud, la envidia reviste un carácter aparentemente fálico. Pero sería bueno retomar esas referencias para tratar de encontrar ahí una lógica. Está claro, por otra parte, que hablar de envidia del pene hoy suena francamente anacrónico. Si nos remitimos a la imagen del órgano, es evidentemente así, es anacrónico. Sin embargo, Freud, en la conferencia 33, La feminidad, cuando habla de la envidia del pene, dice lo siguiente, abro cita: el complejo de castración de la niña se inicia, asimismo, con la visión de los genitales del otro sexo. Al punto nota la diferencia y, es preciso admitirlo, su significación. Se siente gravemente perjudicada, a menudo expresa que le gustaría tener también algo así, y entonces cae presa de la envidia del pene, que deja huellas imborrables en su desarrollo y en la formación de su carácter, y aún en el caso más favorable no se superará sin un serio gasto psíquico. Fin de la cita. Bueno, varias cosas. Intentando dejar de lado el sesgo patriarcal de la lectura freudiana, fruto en parte de su tiempo, podemos ubicar en primera instancia
que el origen del complejo de castración, cuyo desarrollo la envidia, dice Freud, que obstaculizará, se sitúa en la dimensión de lo visto, ¿no? Freud ubica primero la visión de los genitales masculinos. Freud se refiere a la visión de los genitales llamados masculinos como un momento desencadenante. Pero por otro lado, dice que lo que se percibe ahí es la diferencia y su significación. Sin forzar la nota, podemos pensar que se esboza ahí la dimensión del falo como un símbolo, cuyo valor referencial da cuenta de la efectiva diferencia, en términos de derechos, privilegios y oportunidades, entre quien es nombrado varón y quien lo es como mujer. Por otra parte, respecto a lo que denomina envidia del pene, Freud establece una dificultad en la asunción de la castración. Evidentemente no podemos equiparar castración en términos psicoanalíticos al hecho de no tener un pene, puesto que Freud universaliza el complejo que vale del mismo modo para todo el mundo. El equivalente nombrado masculino a la envidia del pene es la protesta masculina, pero también el temor y el horror ante la castración. Bien, podemos entender la castración como la inscripción del significante fálico en términos de un no serlo y un no tenerlo. Se trata de una operación lógico-simbólica que habilita el acceso a la dimensión del deseo, articulando precisamente la experiencia de la falta. La castración, y quizás habría que revisar el uso del término, ¿por qué no?, hace referencia a la asunción de la pérdida del ser, a la inscripción de un símbolo que localiza un lugar vacío. La envidia, por el contrario, sea masculina, femenina o propia de cualquier posición en el género que se adopte, implica un rechazo de la castración por su empeño en perseverar en el ser. Este punto me parece que es fundamental. La envidia es un rechazo de la castración porque el sujeto envidioso quiere perseverar en su propio ser. El envidioso desea destruir al otro para poder ser, puesto que le supone una consistencia a la cual quisiera acceder él mismo. Lo mismo ocurre del lado del envidiado, el que convoca a la envidia. Son posiciones alternativas que hablan de un rechazo de la división subjetiva, de la castración como inscripción del símbolo de la pérdida, que localiza al sujeto como falta en ser y a partir de ella inaugura su metonimia conocida como deseo. Más allá del conservadurismo freudiano en este punto, podemos extraer esa pista clínica respecto al fenómeno de la envidia que, como un dialecto del odio, se erige en una pasión del ser. De ahí su afinidad con el narcisismo y el sesgo actual que encontramos en sus nuevas versiones. Bien, la envidia en Melanie Klein. Melanie Klein le da un papel mucho más preponderante al fenómeno de la envidia en su clínica, al punto tal de establecer el tratamiento de la envidia en muchos casos como eje de la dirección de una cura. Este foco específico sobre el fenómeno de la envidia la lleva a diferenciarla claramente de los celos y de la voracidad. En particular, los celos se basarían en el amor y en la competencia con un rival por el objeto amado. La voracidad, por su parte, puede asemejarse a la envidia en tanto se trata de querer incorporar todas las virtudes que tiene el objeto. Eso puede efectivamente conducir a la destrucción del mismo, pero la diferencia radica en que la destrucción no es el fin buscado en la voracidad. Viene por añadidura, usando una expresión que a los psicoanalistas les gusta mucho usar. La cura viene por añadidura, ¿no? Como bueno, y de paso se cura. Habría que revisar eso también. Bien, si ese objeto perfecto, el pecho, posee todas las bondades y puede otorgar el don de la vida, también es capaz de producir la envidia y el deseo de ser ese mismo objeto. Según Melanie Klein, entonces, la raíz del fenómeno se encuentra en la envidia del pecho que alimenta. Esto evidencia una dificultad en la posición esquizoparanoide. Según Melanie Klein, entonces, la raíz del fenómeno se encuentra en la envidia del pecho que alimenta. Dificultad para escindir el pecho bueno, el pecho que alimenta, del pecho malo. Se odia al mismo pecho, que es el pecho que alimenta, se odia al mismo pecho al que se ama. La proyección es el mecanismo privilegiado a este respecto, ubicando en el pecho la destructividad que, según Klein, habita en el interior.
Las vías en que entonces se lo ataca son orales, anales, pero también son escópicas, porque dice que al objeto envidiado se lo escupe, se lo orina o se lo defeca, pero también se lo mira mal. La dificultad que presenta la envidia kleiniana implica que la maldad recae sobre el mismo objeto que es idealizado y bueno, no pudiendo escindirlo, implicando entonces serios impedimentos en la constitución del yo. Bien, es posible establecer entonces un viraje kleiniano hacia la conceptualización de una envidia que ya no se estructura en función del falo, con respecto a la de Freud, sino que apunta a los objetos. Es un intento, entre comillas, fallido de tratamiento del mal que habita en el propio ser, lo que Lacan va a denominar más tarde el cacón. El cacón que habita en el propio ser deberá entonces ser subjetivado en el recorrido de un análisis. Hago énfasis en esto porque es un tema que va a ser retomado en las próximas conferencias también. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Ok. La envidia entonces en la enseñanza de Lacan. Lacan va a titular la quinta tesis de su escrito La agresividad en psicoanálisis de la siguiente manera, cito: semejante noción de la agresividad como de una de las coordenadas intencionales del yo humano y especialmente relativa a la categoría del espacio, hace concebir su papel en la neurosis moderna y en el malestar de la civilización. Lacan dice, cierro cita, dice inmediatamente después que la agresividad es considerada una virtud y un signo de fortaleza y por ende ponderada en la constitución del yo del humano denominado moderno. Continúa Lacan, abro cita, comunidad inmensa en el límite entre la anarquía, entre comillas, democrática de las pasiones y su nivelación desesperada por el gran moscardón alado de la tiranía narcisista, está claro que la promoción del yo en nuestra existencia conduce, conforme a la concepción utilitarista del hombre que la secunda, a realizar cada vez más al hombre como individuo, es decir, en un aislamiento del alma cada vez más emparentado con su abandono original. Fin de la cita. Bien, bajo el primado entonces de esta tiranía narcisista, se erige un imperativo epocal que ordena envidiar y causar envidia alternativamente. El aislamiento y el enceguecimiento yoico establecen una lógica de especularidad sin límite donde se tergiversa la máxima rimbaudiana yo es otro para convertirse en una mucho menos advertida, el otro o yo. La función de desconocimiento queda entonces borrada en tanto se odia y se envidia la consistencia supuesta en el otro imaginario y se busca destruirlo o alternativamente se cree perfectamente en el delirio yoico de completud que para establecerse se exhibe permanentemente con el objetivo de causar la envidia en el semejante, hacerse envidiar. Voy a leer la última referencia de este escrito, que es el último párrafo, que me parece muy esclarecedor, que dice lo siguiente, ya termino con las citas. En el hombre liberado de la sociedad moderna, vemos que este desgarramiento revela hasta el fondo del ser su formidable cuarteadura. Es la neurosis de autocastigo, con los síntomas histérico-hipocondríacos de sus inhibiciones funcionales, con las normas psicasténicas de sus desrealizaciones del prójimo y del mundo, con sus secuencias sociales de fracaso y de crimen. Es a esta víctima conmovedora, evadida por lo demás, irresponsable en ruptura con la sentencia que condena al hombre moderno a la más formidable galera social, a la que recogemos cuando viene a nosotros, es a ese ser de no nada a quien nuestra tarea cotidiana consiste en abrir de nuevo la vía de su sentido en una fraternidad discreta por cuyo rasero somos siempre demasiado desiguales. Bien, hay mucho para extraer de acá. Lacan caracteriza en este párrafo la neurosis moderna, a priori, bajo la forma de la neurosis de autocastigo. Me parece que eso está claro en el párrafo. Esa es la neurosis moderna y de eso venimos hablando hace tiempo en Psicoanálisis 1. Y es eso lo que vemos recrudecer todavía más en este momento, y la presentación más frecuente de los casos que vienen a consulta tiene que ver
con esto que Lacan llama la neurosis moderna, que es la neurosis de autocastigo, que es sujeto atormentado por el imperativo super-yo. Ese ser de no nada del que habla Lacan implica entonces esa obstinación en la perseverancia en el propio ser que reniega de la dimensión de una verdad que podría escribirse abriendo la dimensión del no ser que implica la experiencia de la castración. Versión caricaturizada, podemos decir, del precepto délfico tan ponderado por Foucault, conócete a ti mismo. Lo que se patentiza es la función de desconocimiento que implica el delirio de pretender afirmarse en el propio ser. Ese es el núcleo narcisista de la envidia. Bien, el problema de la envidia es retomado por Lacan en el Seminario 11 bajo la figura del mal de ojo. Su desarrollo hace foco en la dimensión del fascinum. Se trata de una referencia romana. En Roma, particularmente entre los siglos II a.C. y II después de Cristo, era habitual que los habitantes llevaran colgados del cuello amuletos con forma de falo que servían para combatir el mal de ojo. Esto era literal, hay piezas arqueológicas que así lo evidencian. La figura del falo también poblaba las paredes de los edificios para domar la mirada envidiosa que acarreaba el mal, ¿no? Todo el tiempo la idea es que el ojo es esa potencia maligna, que es el ojo mismo y la mirada como tal la que es destructiva. En las ruinas de Pompeya se encuentra la Villa de los Misterios, que es el recinto al que se refiere Lacan en la significación del falo, entre otros lugares. Pero lo hace a propósito de la función del velo en ese escrito. Pascal Quignard propone en El sexo y el espanto que debería haberse llamado Villa de lo fascinante. Es que se despliega allí la cuestión del fascinum en toda su dimensión. Las imágenes de los frescos pompeyanos, se refieren a lo que constituye el punto culminante del erotismo romano, que es el momento del levantamiento del velo. Tras el velo se esconde, o así se lo insinúa, el falo. Dice Quignard, levantar el velo es separar lo que separa, es la efracción silenciosa. El fascinus es entonces la palabra romana para nombrar el falos. De su etimología se desprende el poder mortal que ejerce la fascinación. Abro cita. Los romanos estaban obsesionados por la fascinación, la invidia, el mal de ojo. Todos estaban celosos de lo que deseaban, comían o emprendían. Las miradas se demoraban sobre todas las cosas y todos los seres, dejándoles una marca, lanzándoles una envidia, contaminándolo todo con su veneno, arrojándoles un maleficio de esterilidad y de impotencia. Bien, en la clase 9 del Seminario 11, Lacan despliega, y es una referencia por ahí muy trabajada, la función de la pantalla como refractaria, ¿no? Es decir, la mancha o el punto ciego o el escotoma. En esta línea establece que la pintura, por ejemplo, tiene una función de doma mirada, un tratamiento del objeto mirada como tal. Quien contempla una pintura debe forzosamente deponer la mirada. Esto es conceptualizado como un dar a ver que provoca en quien mira un sosiego al apetito del ojo, esa golosina caníbal de la que habla Bataille. Ahora bien, el valor de encanto, dice Lacan, de la pintura remite a la verdadera función del ojo en tanto órgano. Esto es una cita. El ojo voraz, que es el ojo malo, el mal de ojo. Y continúa Lacan explayándose sobre la universalidad del mal de ojo. Dice, abro cita, llama la atención que en ninguna parte haya la menor huella de un buen ojo, de un ojo que bendice. ¿Qué significa esto? Sino que el ojo entraña la función mortal de estar dotado de por sí de un poder separador. Bien, el tiempo terminal de la mirada, dice Lacan, está estrechamente relacionado con lo que digo luego del mal de ojo. La mirada en sí no solo termina el movimiento, también lo fija. Es el efecto fascinador. Se trata de despojar al mal de ojo de la mirada para conjurarlo. El mal de ojo es el fascinum, aquello cuyo efecto es detener el movimiento y literalmente matar la vida. Fin de la cita. La detención del movimiento es la fascinación que mortifica, la función antivida, la petrificación.
El conjuro del mal de ojo apunta entonces a la lógica de la extracción, el recorte de la mirada del campo de la visión. La función de la pantalla para Lacan es lo que permite precisamente conjurar el mal de ojo y extraerle la mirada. Contemplar un cuadro a partir del fenómeno del punto ciego permite al sujeto introducirse y recorta la dimensión de la mirada como tal, ¿no? De la mirada como objeto, podemos decir. El hecho mismo de que hay ahí una mirada, el hecho mismo de que acá en este momento hay una mirada, bueno, quizás acá está un poquito más claro, y ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa justamente cuando la pantalla ya no permite extraer la mirada, sino que al contrario, y este es nuestro caso, la pone de manifiesto? Bien, esto nos lleva entonces a pensar el estatuto de la envidia hoy. Gerard Weissman plantea una tesis relevante en su libro El ojo absoluto, donde traza una oposición entre la civilización actual y una anterioridad que él denomina la cultura del secreto. Dice, lo que dominaba antaño era una cultura del secreto, silencio y ojos cerrados. Los tiempos han cambiado, nuestra época es de plena luz. En la nueva civilización, todo debe confesarse enteramente en lo visible. Todo debe ser visible y todo lo visible debe ser visto. En la cultura del secreto, lo que precisamente se oculta es la mirada. Es el hecho de que toda imagen esconde una mirada. Lo que ocurre hoy, por el contrario, es que se ha incluido el ojo en las imágenes. ¿Qué pasa? Dice Weissman. Al injertar un ojo en la pantalla, dice, este pequeño paso tecnológico desata una gran conmoción en el espíritu. En efecto, dice, hace desaparecer el corte que juzgábamos constitutivo del orden de lo visible, que es el corte entre ver y ser visto, entre sujeto y objeto. Es decir, la introducción en la pantalla de un ojo, es decir, de una cámara, borra la separación entre sujeto que mira y objeto que es mirado. Borra el corte constitutivo de lo visible, corre el velo, digamos, en términos de Quinión. En la época del ojo absoluto, la pantalla ya no funciona como doma mirada, como lo planteaba Lacan. Por el contrario, es la propia imagen la que se introduce en la pantalla. Digo, es de alguna manera en la propia imagen donde ya tenemos una mirada. El ejemplo más claro en este sentido son las historias de las redes sociales. Creo que todo el mundo estará familiarizado con esto. En Instagram, en Facebook. ¿Qué pasa? Cuando alguien mira una historia, se inscribe como voyeur en ese mismo instante, y quien la publica puede saber quiénes la están mirando. En esta dinámica ya no se puede ver sin ser visto, y la extracción de la mirada, de la que habla Lacan, no se logra producir. Cada quien es visto mirando. Alguien publica una historia y sabe quiénes están mirando la historia al mismo tiempo que la publica. El que mira la historia sabe que es visto mirando esa historia, sabe que eso va a quedar registrado, ¿no? No hay corte entre el que mira y el que es mirado. No hay corte entre ver y ser visto. El efecto de esto entonces es precisamente el de estar bajo el influjo constante del mal de ojo, al cual se alimenta sin descanso. El amuleto fálico parece haber perdido su poder y lo que se despliega es la invidia sin ninguna mediación. El espectador se convierte en voyeur y su propia mirada se ofrece como tal a la mirada del otro, la mirada del espectador. Cuando ve, se sabe visto y se encuentra así desamparado frente al poder de la mirada. El valor apotropaico de los amuletos, el valor apotropaico es decir, que puede conjurar, sean estos falos, ojos, pulseritas rojas o incluso palabras, radica en que tienen un estatuto simbólico. El amuleto es un símbolo. Su eficacia radica en su valor de palabra. La pérdida de su efectividad indica que el falo no opera como menos phi, sino como phi mayúscula. Es el fascinum, la petrificación, el ojo separador. Es el mal. Hay en todo esto, en este matiz epocal que toma el fenómeno de la envidia,
un imperativo, ¿no? Un imperativo que fue expresado sabiamente por Britney Spears, lo hemos conversado con varios de los presentes. Britney Spears establece que hay dos clases de personas en el mundo: las que envidian y las que son envidiadas. Bien, las redes sociales evidentemente constituyen una vidriera sin parangón en la historia de la humanidad, ¿no? Para la exhibición, pero también para la envidia del otro lado. Quien se exhibe en sus consumos y en sus éxitos suele estar muchas veces más preocupado por estar alimentando de ese modo la envidia de los otros. Este sesgo culposo lo podemos ver evidenciado en una serie de fórmulas que suelen acompañar los posteos o las historias, ¿no? Como gozando, ¿sí? La imagen de alguien, no sé, tomándose un trago en una playa paradisíaca, o haters gonna hate, ¿no? Los odiosos van a odiar, cuando uno publica algo, se habla de cierta adquisición o cierto éxito, cierta situación de bienestar, en fin. Ahora, lo que hay ahí me parece es un anticipo de la envidia que esa misma publicación podría llegar a causar, ¿no? Con lo cual se marca una temporalidad muy particular en el fenómeno. Es decir, que el que está subiendo eso, el que está publicando esa escena, se anticipa ya a una envidia que podría ocurrir. En este sentido, hay un acontecimiento que me parece importante destacar también en esta época, y a propósito de esta mirada total, que es la nueva clandestinidad. Yo hablé brevemente de esto en otro momento, quisiera detenerme un poco más sobre el tema. Entiendo que es bueno, algo a debatir, es un tema, si se quiere, polémico, pero quisiera compartir un poco mi apreciación al respecto. Y por qué me parece que la nueva clandestinidad, como la denomino, es esclarecedora. Bien, en esta época de primado de lo visible, de omnivoyeur, del ojo absoluto, de las aplicaciones de geolocalización y control de la circulación, de la proliferación de cámaras en todas las esquinas y en todos los dispositivos, donde las satisfacciones y los pretendidos éxitos se ofrecen incesantemente en la vidriera de las pantallas de los celulares, en las plataformas de las redes sociales, donde parece que las cosas no pasan si no son posteadas en Instagram, surge una iniciativa propiciada por las coordenadas de limitación y vigilancia de las medidas de aislamiento preventivo establecidas durante la pandemia. Una iniciativa entonces que vuelve a instaurar un corte en lo visible. La nueva clandestinidad tiende un velo en el espacio de la mostración total. Para precisar un poco esta cuestión, es importante distinguir la nueva clandestinidad de la ilegalidad pura, ¿no? Que en cierta medida es su contracara. ¿A qué me refiero con la ilegalidad pura? Una fiesta denominada clandestina en el contexto pandémico no necesariamente es una fiesta clandestina, y frecuentemente es todo lo contrario a una fiesta clandestina. ¿A qué me refiero? Organizar o asistir a una reunión social en el contexto de prohibición de las mismas, para luego exhibirlo en las redes sociales como una conquista de una pretendida libertad, no hace sino patentizar el imperativo de la envidia que caracteriza el superyo actual, ¿no? La enunciación de esa mostración sería más o menos la siguiente: ustedes están todos encerrados, mírenme cómo yo estoy en una fiesta divirtiéndome. O, dicho mucho más simplemente, ténganme envidia. No hay ninguna prudencia, no hay ninguna mesura y no hay ninguna medida en esa ostentación. Se convoca directamente a la envidia y se responde en esto al imperativo de hacerse envidiar, que es la contracara del imperativo de mirar envidiosamente al otro. Bien, lejos de promover ni fomentar, por mi parte, el acatamiento a las normas cambiantes del aislamiento social preventivo y obligatorio, me parece que lo interesante es pensar el estatuto de la, entre comillas, verdadera clandestinidad. Es decir, todo eso que pasó y que pasa, pero que no se publica en ningún lado. Sin condenarlo ni celebrarlo, podemos decir que se trata evidentemente de otra cosa,
¿En qué sentido? Bueno, a priori hay un código compartido. Imaginemos la situación de una fiesta realmente clandestina, que no se publicó en ningún lado, que no se promocionó, de la cual nadie puede subir ninguna foto, y que sin embargo ocurre. Bueno, a priori hay un código compartido por una microcomunidad que se funda circunstancialmente durante el transcurso de ese evento, ¿no? Y es precisamente ese código compartido el que hace comunidad, el que funda a la comunidad como tal. Habilitar un goce en la clandestinidad es reinstaurar un corte en lo visible. Es volver a introducir la separación entre ver y ser visto, porque también hay algo que se puede ocultar. Es incluso, entiendo, relocalizar el lugar y el estatuto del amo contemporáneo. Hay, a partir de ese acto de fundación, un espacio al resguardo de la mirada, un lugar y un tiempo a los cuales la omnivisión no llega. Es una ruptura del panóptico, la institución de un nuevo punto ciego. Ese punto ciego, escotoma o mancha, es el encargado, según Lacan, siguiendo la tradición de Merleau-Ponty, entre otros, de operar la extracción del objeto mirada y su localización en el campo del otro. Es decir, que es un acto que restituye una posición frente al deseo. Bien, esa es mi versión de las fiestas realmente clandestinas y de la nueva clandestinidad. Al final podemos conversarlo. Bien, el siguiente punto que quisiera tomar es la dimensión de lo inconfesable de la envidia, que mencioné al principio. Porque es bastante particular este hecho, ¿no? Que la envidia sea, en líneas generales, algo inconfesable. Es muy difícil escuchar por parte de alguien la expresión de envidia franca respecto a otra persona. No sé, entiendo que muchos de los participantes son analistas. No sé cuán frecuentemente escuchan, por ejemplo, en el consultorio, a los pacientes venir a decir, tengo una envidia terrible con tal, por tal cosa, ¿no? En estos términos. Frecuentemente el sentimiento de la envidia es más bien lo último que se admite, y los sujetos se aferran a ese mutismo como si fuera una especie de último bastión, lo último que hay que soltar. Cabe preguntarse entonces a qué se debe el carácter inconfesable de la envidia. Bueno, si damos una respuesta rápida, vamos a ir a la cuestión de la vergüenza, ¿no? No, me da vergüenza confesar que siento envidia, y sobre todo que siento envidia por esta persona, que es el punto central de la cuestión, ¿no? A ver, quizás no es del todo desatinado pensar que se trata de vergüenza, puesto que el pudor es uno de los diques anímicos freudianos. Pero parece que hay algo más específico. Confesar la propia envidia es hacer la experiencia de la castración, y por ende es conjurar la envidia. Acá Daniela Lisiardi pone, la envidia sana, nunca entendí esa conceptualización. Esa frase tan frecuente, exacto, yo tampoco la entendí nunca. La envidia sana, ¿no? Pero justamente por esto, ¿no? Confesar la envidia ya hace que la envidia deje de existir. Confesar la envidia es conjurar la envidia, porque es hacer la experiencia de la castración, es dividirse. Es el acto mismo de la revelación el que instituye a un sujeto. Y por eso mismo se posterga, por eso se dilata, por eso se eterniza el momento de la confesión. Vergüenza sí, pero en el sentido de un dique anímico. El sujeto se resiste a confesar su envidia, me parece, no tanto por vergüenza, sino porque de algún modo sabe que el acto mismo de su confesión la conjura. Bueno, así el envidioso se perpetúa en su posición, anquilosado en una mirada odiosa, de la cual también recibe el castigo superyoico, porque no solo tenemos el imperativo de envidiar, sino el castigo y la culpa por estar envidiando. Andrés Cubillos pone, se le pone el apellido de sana por culpa, me parece una lectura muy interesante, estoy bastante de acuerdo. Creo que también, ¿no? Esa culpa superyoica misma por sentir envidia, es decir, por obedecer el imperativo de envidia. Bueno, de alguna manera este castigo superyoico es como la tercer pata de la envidia, pero incluso se puede ver
algo que es muy interesante en la envidia, que es como una degradación paulatina del objeto de la envidia. Norma Pinga lo pone, parece pegarle en el poste a la admiración, que sería más habitante. Totalmente, y me voy a referir brevemente a eso más adelante. La admiración sería mucho más habilitante, la envidia es destructiva, pero no solo para el que es envidiado, para el que envidia como tal, y ese es el punto, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Y se nota, y una vez que esto empieza a aparecer y se confiesa por parte de un paciente, hay como una degradación del objeto de la envidia, cada vez mayor, y como que paulatinamente eso se va degradando y se va como deformando, ¿no? Finalmente lo que pasa es que se configura como en el objeto de la envidia algo que directamente no tiene nada que ver con los intereses del que envidia, con los intereses del envidiador o envidioso. Una admiración mal tramitada me parece una forma muy interesante de ponerlo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, un artista que empieza envidiando en las redes a otro artista que tiene mayor éxito o mayor número de likes o de comentarios, pero que después termina envidiando el hecho de que se compró un Lamborghini, por ejemplo, ¿no? No sé, o que se compró otro auto de lujo, o que se fue... Digo, ya llega un punto donde esa degradación también alimenta el juicio superyoico de estás envidiando a un tipo que se compró un Lamborghini y vos sos artista, ¿no? Pero no hace sino perseverar en ese ser envidioso. Fede pregunta Fede Federico Burbich, ¿qué similitud habría entre la envidia y los celos? Bueno, me parece que a priori se oponen y en general todos los autores están de acuerdo en esto porque en los celos hay una dimensión amorosa en tanto se teme perder al objeto amado, se teme perder algo que se posee, etc. Y hay como una cierta triangulación. Lacan en algún momento dice otra cosa, pero bueno, en líneas generales podemos pensarlo así. Y me parece que la envidia es dual, es especular, está en otro registro. Pero sin duda que están cerca, ¿no? Comparten cierto campo. Alfredo Rojas dice, esa envidia que se dice de la buena va en esa dirección de admiración y el deseo de tenerlo del otro sin quitárselo. Me parece interesante, el punto es por qué la llamamos envidia, ¿no? Sabiendo la carga etimológica, la carga semántica que implica la palabra envidia. Bien, retomo la cuestión de la degradación del objeto, ¿no? ¿No habría envidia en el contexto amoroso? Sí, sin duda podría haberla. Tendríamos que ubicar de qué tipo de amor estamos hablando. La degradación del objeto de la envidia, es decir, el hecho de que cada vez se va trasladando a un objeto que tiene menos que ver con los deseos, los intereses de la persona que envidia, me parece que habla de ese carácter innecesario del elemento envidiado, ¿no? Que es el ejemplo de San Agustín que cita Lacan, del niño que envidia a su hermano prendido del pecho materno. Pero de alguna manera también ese carácter innecesario marca la distancia, para mi gusto, que la posición fascinada, fascinante marca con respecto al deseo. Es más bien una posición de rechazo narcisista, de afirmación obstinada del ser, que es la piedra de toque de la tiranía del yo. Bien, quizás para terminar, convendría decir algunas cosas sobre la amistad, ¿no? Se refirieron en los comentarios a la admiración, a lo fraterno. Pero bueno, la amistad es algo de lo que no se habla tanto en nuestro ámbito, pero de lo que sí se ocupan mucho los filósofos, y con bastante extensión, y los poetas, y los escritores. Hay un poema muy lindo de Mallarmé, Salud, o Salud, dedicado un poco a los amigos, en fin, a los amigos poetas, ¿no? A los amigos que están en el mismo elemento. El psicoanálisis, a priori, podemos decir que la amistad se opone a la fratria freudiana, ¿no? Que es del orden de la masa y cuyo carácter destructivo nos es bien conocido. Nosotros o ellos. Estás de mi lado o estás del otro lado. Estás acá o estás de la vereda de enfrente. Bien, sabemos que ese es el núcleo de la segregación. Pero la amistad es otra cosa. Me parece que la amistad es lo opuesto a la envidia.
En el contexto entonces de una rivalidad sin medida, sin referencia y sin humildad, ¿qué lugar para la amistad? La amistad implica un tratamiento, podemos decir, distinto de la alteridad. La posibilidad de soportar con el otro lo ajeno, la otredad como tal. La amistad es un lazo que habilita un amor particular y con él la posibilidad de compartir. Lejos de la envidia, se comparten una serie de cosas con los amigos, ¿no? Se comparten los valores, por un lado, se comparte el humor, por otro. Como diría alguien a quien considero uno de mis maestros, un amigo, dice, es quien habita el laberinto en que consisto. Me parece una frase muy bella para definir la amistad. Con lo cual no se trata de comprensión, no se trata de comprender en la amistad. Acá nos advierte, ¿no?, que tengamos cuidado de comprender demasiado rápido. Me parece que se trata en la amistad de compartir la incertidumbre, que es algo bien distinto. El amigo, el compañero, es aquel, incluso etimológicamente, con quien comparto el pan. El compaño, que viene de la palabra panis, del pan. Y la función de compartir me parece que es lo opuesto justamente a la función de la envidia. La amistad habla, entonces, de esa posibilidad de compartir alegrías, de compartir tristezas, de compartir los bienes, el éxito y el fracaso. Es la dimensión de una fraternidad no rivalizada, sino compañera, donde todos tienen lugar. Ese también es el espíritu de Dante en la Divina Comedia. Aprender del otro y saber también enseñar. No por nada elige a Virgilio, ¿no?, para que lo tome de la mano y lo lleve a recorrer el inframundo. Compartir entonces el entusiasmo de la persecución del saber, pensar en conjunto, dialogar, esos son los valores propios de la amistad. Me parece que entonces para ser amigo, ser amiga o ser amigue, hay que poder pasar por la experiencia de la división subjetiva. Me parece que es una dimensión esencial de la amistad y del amor que configura la amistad. Hay que deponer una parte del narcisismo para que se habilite la dimensión de una amistad verdadera. Entonces, a partir de eso, podremos encontrar finalmente una mesa de la que todos puedan comer y en la que todos puedan compartir el pan y no envidiárselo, o como dice el refrán contemporáneo, si nos organizamos, comemos todos. Bien, hasta acá lo que tenía para hoy. Abro el espacio de preguntas, comentarios, críticas. Bueno, en el chat, Tere Velázquez pregunta, ¿necesariamente alguien que provoca el ser envidiado envidia al otro? No sé si necesariamente, pero frecuentemente se dan las dos cosas. Si alguien busca hacerse envidiar. Parece que hay una posición especular en ese punto. ¿Alan? Sí. ¿Alan? Sí, sí, se escucha. Hola. ¿Qué Ah, tal? ya. Hola, ¿qué tal, Andrés? De Chile. Oye, es que pensaba que solo las preguntas se podían hacer por el chat. No, 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 por acá también. Ah, perfecto. Alan, yo preguntaba recién si podía haber envidia en el contexto amoroso. Tú referías que dependiendo del vínculo. Recuerdo lo que respondiste. ¿Te podrías ampliar un poquito más en esa respuesta?
Sí, un gusto, Andrés. Sí, me parece que hay vínculos amorosos donde, Un gusto para mí. bueno, donde la rivalidad es como la marca patente, ¿no? Hay vínculos amorosos, relaciones amorosas que se estructuran en función de la rivalidad y particularmente de la envidia. Y me parece que ahí estamos en una dimensión, dicho mal y pronto, y habría que precisar mejor, más bien imaginaria del amor, pero en la función del espejo. Y por otro lado, creo que también, y no solo en las relaciones de pareja, sino en la relación analizante-analista, se puede encontrar ese fenómeno. De hecho, en un libro que es una referencia capital sobre la obra de Melanie Klein, que es el de Hannah Segal, el ejemplo del capítulo de envidia es un caso de una paciente que envidiaba a su analista y que ese fue el gran obstáculo de toda la cura hasta que años después finalmente aparece esa confesión y eso destraba de alguna manera la dirección del caso. Con lo cual sí, creo que tanto en una relación amorosa como en la amistad, digamos, malentendida, como la relación con un analista, aparece este fenómeno. Perfecto, gracias. Buenas tardes, Alan. ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Ah, bueno, sí. Estoy aquí, Alfredo Rojas, desde Barranquilla, Colombia. Quería resaltar el tema de la amistad que nombraste, que poco se trabaja en psicoanálisis, en psicología, y realmente es una herramienta que puede ser de mucha utilidad en cualquier proceso terapéutico. Entonces, lo relacionaste con la envidia, por eso quisiera que de pronto ampliaras un poquito esa idea tan interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias Alfredo por el comentario. Sí, yo lo pongo a la envidia porque me parece que la envidia en definitiva es, bueno, voy a citar a mi tía en esto, que igual es psicoanalista también, pero ella siempre hablaba de la envidia, la eterna envidia por la pata de pollo, es una referencia muy conocida, ¿no? Me parece que lo que no hay en la envidia es la posibilidad de compartir porque en esta relación especular, destructiva, en esta lucha a muerte, por el reconocimiento, en términos hegelianos, lo que encontramos es precisamente que es o el uno o el otro, no hay lugar para dos, ¿no? Y que, si se quiere, esa dimensión del cacón, lo podemos llamar, esa dimensión pulsional, que se tramita de una manera particular en la envidia, que es un dialecto del odio, podemos pensar, en la amistad se localiza de otra manera. Es decir, la amistad me parece que hace lazo, creo que la envidia no hace lazo, ¿no? La envidia no hace lazo con el otro y yo entiendo que la amistad sí, creo que es algo a seguir investigando y me parece un tema que sería interesante seguir pensando desde el psicoanálisis, pero a priori creo que sí funda un lazo con el otro en la amistad y de ahí también este valor del compañero, del compartir, que puede ser también compartir la incertidumbre, ¿no? Una manera de soportar eso insoportable entre dos. Muchas gracias, muy interesante. Lo seguiré profundizando. Muy amable. Al contrario. Acá, Alan, sí. eh, estoy como permanentemente reflexionando, digamos. A lo mejor no voy a poder plantear una pregunta bien formulada, pero pensando que Lacan dice que, centrándome siempre en el contexto amoroso, digamos, no vayan a pensar que estoy obsesionado con el tema, pero pensando siempre en ese contexto, si Lacan dice que el amor es dar lo que uno no tiene, el, ¿cómo se puede contextualizar o cómo puedes introducir el concepto de envidia en esa definición de Lacan en el contexto amoroso? Bueno, Andrés, por un lado me parece muy clara la pregunta y muy pertinente también. Me parece que justamente la envidia sería el Gracias. reverso, ¿no? De esto. Así como Lacan, en esos recorridos de los seminarios, sobre todo en el seminario 8, cuando Ajá. trabaja esta dimensión del amor, plantea esta fórmula, ¿no? Dar lo que no se tiene a alguien que no es. Precisamente eso que no se tiene y eso que no se es el falo. Y justamente creo que tanto Lacan como otros autores, cuando conceptualizan la envidia, lo hacen en la dimensión del fascinum, que sería el reverso de esa función simbólica del falo, que es dar lo que no se tiene en el acto de amor, sino que precisamente el sujeto envidioso queda capturado por lo que es, que sería el fascinum, ¿no? Por una presentificación, digamos, real, podemos decir, del falo,
Después podríamos entrar más en la cosa más fina, pero me parece que es como el reverso, ¿no? No es la función del falo simbólico de esa época de Lacan, sino todo lo contrario, la presencia ahí de ese elemento de que capta la mirada fascinada, petrificante, ¿no? Pero La fascinación. disculpa, la presencia en el otro. Sí. Bueno, es que en realidad ahí es donde, no sé si ya llegamos a hablar del otro o del uno, ¿no? Me parece que ahí cuando aparece eso es cuando se borra cierto corte. Y para ir a otro ejemplo, quizás, como Lacan opone el amor imaginario, el de la completud, ¿no? Cuando trabaja en el Seminario 8, el banquete, y plantea la versión aristofánica del amor como encontrar la media naranja. Bueno, digamos que la envidia es como un dialecto de eso, ¿no? Es como la media naranja, pero siniestra. Me parece que está en el mismo registro imaginario, especular, que ese tipo de amor, y creo que justamente el dar lo que no se tiene a alguien que no es, introduce el amor en relación a la pérdida, ¿no? En relación a la castración. No sé si más o menos iba por ahí la pregunta, si te respondo con esto. Sí, Alan, gracias. No, a usted. Mariano pone si es psicoanalista, vale. Pablo Méndez, que no sé si está por ahí, pone: buenas noches, estoy sin mic ni cámara. Tu reflexión en torno a la amistad, de paso claro, Pablo es un gran amigo, es la misma que se plantea de lazos de cooperación, de hacer a ser recíproco o de generar parentescos raros, habitando el problema. Siento que sintonizan mucho con tu definición. Y dice, contextúa hablando del pensamiento poshumanista. Sí, bueno, Pablo es especialista en este campo del pensamiento poshumanista. Me parece que es muy pertinente pensar la amistad en esta relación del hacer-hacer. Es decir, en los vínculos interespecies, cómo darle a otras especies o a otras existencias un estatuto actuante, una capacidad de actuar, ¿no? Es decir, no mortificarlos con la mirada médico-científica, sino devolverles una capacidad subjetiva, si se quiere, aunque se trate de animales, se trate de elementos, se trate de hongos, ¿no? Creo que Pablo ibas a eso con la pregunta. Norma Píngaro pone: en la amistad se parte de la falta, en la envidia de la completud imaginaria. Exacto. Bueno, gracias Norma por decirlo mucho más claramente y más simple respecto a la pregunta de Andrés. Es exactamente eso que puso Norma. Disculpa, Alan, ¿qué dice Norma? Que ella lo... Ah, ya, ahora lo estoy viendo en el chat. Ya, perdón. Perfecto. Sí. Y ahí el autor del Ojo Absoluto es, lo escribo, espero escribirlo bien, es Gerard Weissman. Es un psicoanalista francés o radicado en París. Alan, Sí, ¿me escuchas? te escucho muy bien. Ok, me gustaría tener tu opinión sobre la diada kleiniana envidia-gratitud. Gracias. Bueno, Silvia, parece que ahí va justamente el punto, ¿no? Me parece que yo no lo tomo tanto por el sesgo kleiniano de la gratitud, porque, bueno, es una clínica distinta, pero me parece que hay alguna resonancia con esta idea de reparación kleiniana y de la gratitud en cómo ella trabaja la envidia, con esta posibilidad, ¿no? Me parece que pensar en términos de una decisión mal realizada, o pensar en términos de una separación entre el objeto bueno y el objeto malo que no se puede producir, no está lejos de pensar que la envidia precisamente rechaza la dimensión de la castración. No sé, igual si era por ese lado, Silvia, que lo pensabas. Sí, gracias. No, al contrario. Ok. Yo tengo una duda. ¿La idealización funciona como algo contrafóbico hacia la envidia? ¿O de dónde viene la idealización?
¿Estamos hablando en términos kleinianos o estamos hablando en general? En general. Yo creo que si estamos hablando de la envidia también con el sesgo superyoico, me parece que lo que hay en la envidia es el sesgo mortífero, es decir, la cara de destrucción de muerte desamarrada del ideal del superyo. Creo que pensar la dimensión del ideal puede ser un paso en un tratamiento de la envidia en términos de que el superyo por lo menos se anude al ideal y no quede esta cara del superyo como puro empuje de goce, como puro empuje mortífero, que creo que es el núcleo de la envidia, ¿no? Bien, ¿alguien más? Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco a todos los asistentes por sumarse y los invito el jueves que viene, les comento, a partir de hoy, todos los próximos jueves, durante 9 noches, van a haber conferencias de psicoanálisis aún, dictadas por distintos participantes del espacio, muchos de ellos aquí presentes. La próxima, el jueves 10, va a estar a cargo de Mario Henao, y se viene bastante interesante. El título de la próxima va a ser El mundo no es malvado, es inexplicable. Así que extiendo también la invitación, y bueno, espero nos podamos encontrar el jueves que viene. Muchas gracias por sumarse y un saludo. Gracias. Gracias. Gracias, Chao. hola. Adiós, gracias. Gracias. Felicitaciones. Ay. Muchas gracias, buenas noches.